La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Vamos a platicar vía telefónica con el ingeniero Marcos Amarripa, director del CCI Laguna, sobre la investigación de México Evalúa en torno al maquillaje de las cifras delictivas y de muertes, así como los decesos ocurridos hasta el mes de octubre comparados con años anteriores. Siempre es un gusto tenerte en los micrófonos de Contextos. Marco, bienvenido, buenos días. Al contrario, Marcela, el gusto es mío como siempre y a sus órdenes. Pues la verdad de las cosas es que llamó mucho la atención esto que dio a conocer México Evalúa en torno a que las cifras delictivas que nos han dicho que son, pues no son, y no del año pasado ni del antepasado, sino de años atrás. Es decir, que esta práctica viene siendo recurrente y que bien a bien, pues no sabemos qué es lo que está pasando en materia de seguridad en el país si concluimos que las cifras están maquilladas. Efectivamente, Marcela, sí creo que causó un gran impacto el lunes que se presentaron estos resultados preliminares de este estudio de México Evalúa, en donde revelan que las estadísticas pues han estado maquilladas, ya sea por motivos políticos o algunos, pues obviamente ni siquiera se han registrado. Desafortunadamente persiste una gran desconfianza en torno a las cifras que reportan los gobiernos. Es un problema muy, muy serio, porque no solo no se incentiva la denuncia, sino que la forma en la que registran deja muchas dudas. Hoy te puedo decir que no tenemos la certeza de que los registros de las cifras delictivas que emiten las autoridades y los registros dejan muchas dudas. No son apegados a criterios estandarizados o bien han sido manipuladas para otras cifras. México Evalúa aquí en su estudio propone pues esta creación de un organismo que audite estos registros para identificar algunas malas prácticas, homologar criterios y así poder evitar algún posible maquillaje de las cifras. Y como bien lo comentas, pues esto tiene ya en los últimos 20 años han descubierto que hay tendencias anormales que nos hace pensar que estas cifras han sido manipuladas, obviamente inflando algunos delitos de menor impacto y reduciendo aquellos que son los más violentos, ¿no? Por lo tanto, hay alguna manipulación porque las policías en algunos casos les piden algunas metas, o bien hay algunos tiempos electorales, las autoridades o los gobiernos buscan algunos votos, y es por eso que, insisto, no tenemos hoy la certeza de que estos registros estén apegados a estos criterios. Pero vayamos a lo local. Creo que hay evidencia, y permíteme aquí explayarme un poquito de que también aquí sucede en lo local, ¿no? Como bien saben, en el 2013 evidenciamos que no existía una homologación en los registros para las víctimas de homicidio. Ese es un caso. En septiembre, si recordaremos, encontraron una casa de seguridad en Lerdo con 3 personas privadas de su libertad, armas de fuego y vehículos robados. Ahí no se contabilizó como secuestro oficialmente, ya que argumentaban que no había solicitado un rescate. Pero y la privación ilegal de la libertad, que ahí está en flagrancia, no se registró. ¿Sí? En los meses de agosto y septiembre se reportaron oficialmente 16 víctimas de homicidio doloso en La Laguna. En medios de comunicación, que ese es un ejercicio que seguimos haciendo hoy por hoy, contabilizamos 21 muertes. Ahí hay 5 víctimas que no están siendo contabilizadas, porque ni siquiera están en los registros de Coahuila ni de Durango. Obviamente estos casos son los de la ampliación Los Ángeles. Otro ejemplo, hace un par de meses se encontró desgraciadamente un cuerpo colgado de un joven de 20 y tantos años a la orilla de un cerro sin camisa, colgado con un cinto, con un tatuaje de la Santa Muerte en un brazo. Se contabilizó como suicidio. Discúlpenme, pero esto apunta más a un homicidio. Un suicidio es algo más íntimo. Ya van 2 casos de estos en los últimos 2 meses. Por eso, obviamente, confiamos más en los registros del INEGI que contabilizan las actas de defunción. Le platico otra. De los 85 homicidios que van contabilizados de enero a septiembre de este año en La Laguna, 52 de ellos han sido con arma de fuego, solamente 8 con arma blanca. Y el resto, que son 24, equivale al 28%, están clasificados en la categoría de otros o sin datos.
no es posible que no tengamos esos criterios homologados en donde no nos permita contabilizar el 28% de los homicidios que ocurren en la región. Como bien lo dicen algunos investigadores de México Evalúa, imagínate que en tu estado de cuenta aparezca un cargo del 28% de tu tarjeta en un concepto sin datos u otros. Pues obviamente vas a reclamar, ¿verdad? Son homicidios que no se supo cómo fueron perpetrados, o bien la forma de la comisión del delito no está dentro de alguna categoría. Simplemente de esos 24, Marcela, en lo que va del año, van 14 homicidios contabilizados con el famoso torniquete. Esta forma seguramente considero que debe de estar en la categoría de otros, pero yo creo que ya es suficiente, ya son suficientes casos, si comparamos, por ejemplo, con los de arma blanca, que solamente son 8, pues para abrir otra categoría, sí, yo creo que ya es suficiente que a lo mejor sea ahogamiento o asfixia, porque estamos diseñando políticas con muy poca información. Si no hay información en el 28% de los casos de homicidio, pues ¿cómo vamos a hacer políticas contra la asfixia, contra los torniquetes? Pues eso me lleva a pensar que todavía hay mucho por hacer. Ahora, esto es en el tema de homicidios, en donde la cifra se acerca un poco más a la realidad, porque pues ahí están los cuerpos, es un delito que se sigue de oficio. Pero ahora imagínate en delitos como robo a casa o a negocio, pues ya ni se diga para secuestros o extorsiones que muy pocas veces se denuncian. Entonces, si se contara con más detalle, obviamente hoy eso es lo que como sociedad civil hemos demandado, se puede analizar qué es lo que está motivando el delito, qué estrategias siguen los delincuentes, y así poder entender qué es lo que los está causando, y obviamente pues encontrar una cura, un remedio, o al menos impedir que los delitos sigan creciendo. Hoy yo veo que las autoridades por lo general han sido muy reactivas, atienden ya después de consumados los hechos. No estoy diciendo que esto no sea correcto, pero no se puede ir un paso detrás de la delincuencia. Hoy hacen reuniones semanales, pero canalizan sus esfuerzos en aquellos lugares donde se están cometiendo más los delitos. Pues eso es un claro ejemplo de que vamos detrás de la delincuencia y obviamente tenemos que ir un paso adelante más. Ajá. Entonces, Dentro de lo que México Evalúa informó, es que las procuradurías de todos los estados están entregando sus datos, pero hay espacio para el maquillaje y la improvisación. Y yo te quiero preguntar entonces, ¿qué tan difícil es llegar a la hipótesis de que lo hacen por ineficiencia en lugar de que lo hacen por acomodar las cifras de tal suerte que se vea que el combate a la delincuencia ha dado resultado? Mira, pueden ser varios factores. Quizá las capacidades obviamente de los estados son muy distintas. Hay algunos que ni siquiera pueden tener alguna computadora, alguna tecnología. Imagínate un municipio del sur que tenga que registrarlo, pues obviamente no sé si lo pueden hacer en computadora, tengan un software más sofisticado, o algunos otros, y obviamente yo no tengo la evidencia para hacerlo, pues puedan maquillarlas para fines electorales o para ganarse algunas metas, para cumplir algunas metas. Es decir, no tenemos la certeza porque detrás de quien teclea el dato, puede en vez de ponerle un 9 hacerlo 6 o un 18 hacerlo 8 con quitarle un 1. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque no hay una metodología rigurosa. Las capacidades obviamente de las fiscalías y procuradurías, obviamente desde lo local, pues muchas carecen de tecnología. Hay algunas, obviamente, seguramente hay algunas malas prácticas, se prestan a que se maquillen, a que haya prácticas de corrupción, precisamente para que el mensaje sea de que han estado disminuyendo los índices delictivos, casualmente los de mayor impacto, ¿verdad? Ajá. Ahora, otra cuestión que me parece importante destacar dentro de lo que México Evalúa informó es que la categoría otros delitos, sí, ha crecido como nunca. El único rubro delictivo que muestra un aumento constante desde el inicio del gobierno calderonista hasta hoy es el que está etiquetado como otros delitos. Las organizaciones creen que la existencia de esta categoría permitiría, en cierta medida,
manipular los datos. La categoría Otros delitos registró 317.640 averiguaciones previas entre enero y julio de este año. Ojo, esta cifra supera la registrada durante los primeros 7 meses de cada año desde el 2007. El número más alto del gobierno de Calderón registrado en el 2012 fue de 281.696 averiguaciones, 35.944 menos que las observadas en los primeros 7 meses de este año. Entonces, poner otros delitos pareciera ahora sí que disfrazar un poco los niveles de violencia que tenemos. Así es un problema bastante serio, porque las políticas de seguridad pues van enfocadas a lo que oficialmente se reporta. Entonces, eso hace suponer que todas las estrategias pues van a fracasar porque están tomando en consideración pues delitos que están siendo maquillados. Por ejemplo, fíjate ahí, en Coahuila, a septiembre del 2016, de enero a septiembre de 2016, se llevan contabilizados, registrados, en el concepto del resto de los delitos, entre paréntesis, otros, 14.573, ¿no? 14.573. ¿Qué son esos delitos? No podemos no clasificarlos en alguna categoría. Y si es necesario abrir más categorías, como el caso del estrangulamiento o asfixia, pues hay que abrirlo. Ya hay evidencia suficiente. Pero obviamente eso lo hacemos porque hacemos el ejercicio de mapear los homicidios en los medios de comunicación. Pero para otros delitos que ni siquiera hay en los medios de comunicación, pues obviamente ahí hay un abismo tan grande que nos hace pensar que las cifras están maquilladas. Ajá. ¿Sí? Son 14.000, casi 15.000 delitos. Claro. En los primeros 9 meses del año. La verdad son bastantes. Y no podemos nada más dejarlos ahí y que nadie sepa en qué categoría ponerlos, ¿verdad? Sí. Para darte una idea, del total de robos, que son los delitos más frecuentes, en lo que va del periodo de enero-septiembre en Coahuila, hay 7.500. Ajá. Casi lo doble. No tiene categoría o no tiene clasificación. Claro. Y ese es un problema bastante grave que no solo ocurre aquí en nuestra entidad, sino en muchas otras. Es una práctica bastante común. 2 anotaciones. Por una parte, lo que dice Vidal Romero León, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM, que advirtió que el problema se halla en una primera instancia en la clasificación de los delitos por parte de los ministerios públicos locales y estatales. Y después abona a la opacidad, la corrupción de las unidades de estadística de la procuradurías estatales. Y el especialista afirma que ahí es donde los gobernadores tienen mucha injerencia. No parece difícil que hagan la estadística a modo. Y esta es una anotación, y la otra anotación la tomo del agente 007 del Siglo de Torreón. Dice: a 1 mes y medio del cambio del gobierno estatal, los abogados de la Laguna de Durango siguen a la espera de cambios reales y efectivos en la vicefiscalía de la región Laguna Durango para terminar con lo que consideran una serie de vicios por parte de algunos malos elementos del Ministerio Público y de la Dirección Estatal de Investigaciones. Los abogados litigantes destacaron que se les hizo una eternidad el tiempo que permaneció al frente al anterior vicefiscal Gerardo Salazar Mejorado, que dejaba hacer y dejaba pasar las anomalías existentes, como dejar carpetas y carpetas de las denuncias por diferentes delitos sin mover una sola hoja durante meses o años, aunado a situaciones extrañas, por decirlo de un modo decente, como el dejar libre a una mujer denunciada por fraude o detener a personas y luego pedirles dinero para que recuperaran su libertad, sin importar si cometieron o no algún delito. Todo parece indicar que con el cambio del gobierno del tricolor a pintado de azul, no hay intenciones, al menos hasta el momento, de mejorar en la procuración de justicia. Y estamos hablando de lo mismo, claro, Marco. Claro. Por eso México Evalúa propone esta creación de este organismo, obviamente totalmente independiente, que audite los registros. Ahí es el problema. Aquí es el problema en lo local. Aquí en las agencias es donde se debe de supervisar, se debe de auditar que los registros vayan apegados a ciertos lineamientos. Pero ¿verdad? ¿cómo se efectuaría esta auditoría, Marco? O sea, ¿cómo se concibe?
Mira, pues obviamente es una propuesta que hace México Evalúa. Sería un órgano totalmente independiente, ya sea que dependa del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o que dependa del INEGI. Cualquiera de esos dos organismos pudiera abrir otro brazo en donde este organismo pues sea el que vaya auditando los registros, que pueda identificar algunas malas prácticas, o incluso pues, obviamente evitar un posible maquillaje de las cifras, ¿no? Porque lo que han encontrado ellos en los últimos 20 años pues son estas tendencias anormales que nos hace pensar que las cifras están siendo o estuvieron siendo manipuladas, ¿no? Entonces, y creo que puede ser entendible. Las autoridades siempre van a querer en sus discursos obviamente decir que van mejorando los delitos de alto impacto, porque a lo mejor son las que más se les pone atención, pero otra cosa muy distinta pues es clasificarlos en otros para no evidenciar un posible aumento de ciertos delitos que más nos afectan, ¿no? Marco, hay un tema que es sensible para Coahuila de manera particular, que es el tema de las desapariciones. Uh-huh. Con esto que revela la Fundación, la de México Evalúa, en torno al posible maquillaje de las cifras, ¿pudiéramos creer que también el dato que tenemos de desaparecidos no fuera el preciso y el exacto? Sí, yo creo que hay mucha evidencia, Marcela, que nos puede hacer pensar eso. Desgraciadamente nos dejan una puerta muy abierta y mucha desconfianza, y cualquier tipo de anomalía, sobre todo en este tipo de registros que son delitos, algunos de bajo impacto que no tienen categoría, pues esto nos obliga a pensar que obviamente en estos temas de desaparecidos pues también haya ciertas inconsistencias para una posible maquillaje de las cifras. Ajá. Eso no me queda la menor duda, ¿no? El tema corrupción, ¿cómo entra en juego en todo esto? Pues es un tema importante, porque aquí también dentro de la propuesta de México Evalúa también está la posibilidad de sancionar a aquellos funcionarios que incurran en estas prácticas de maquillaje. Finalmente están violando cifras oficiales, y esto pues puede traer consecuencias penales o administrativas, que eso es también lo que se busca, ¿verdad? Oye, no me equivoqué, bueno, está bien. No, eso debe de tener cierta repercusión, por eso quieren homologar, por eso quieren crear este organismo, pues que vaya de la mano para que se registre correctamente y tomar consecuencias en dado caso que alguien incurra en estas malas prácticas, ¿no? Marco, buenos días, te saluda Diana Torres. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nos quedan 2 minutos, pero me parecería muy valioso conocer tu opinión. Esta historia, Marco, la contamos en lo local hace ya algunos años. La llegada de ustedes y sus metodologías de seguimiento pusieron en relieve errores graves e importantes en las metodologías del conteo. Y entonces yo te diría, ya pasados los días y analizada la propuesta que se hace de este organismo que controle la estadística, ¿están dadas las condiciones técnicas, humanas y económicas para que los ejercicios locales realmente puedan garantizar metodológicamente estos conteos? Es decir, ¿se puede? ¿Es una cuestión de control y de voluntad? ¿O efectivamente hay carencias importantes que hagan pensar que es más difícil de lo que plantea la propuesta de México Evalúa? Yo creo que sí es viable, y sobre todo se tiene que arreglar aquí, obviamente, en lo local. Uh-huh. En lo local. Pero sí, coincido plenamente en que las capacidades quizá de los organismos locales no sean o no estén a la altura de poder auditar a toda una procuraduría, a toda una delegación. Imagínate, registro por registro. La capacidad obviamente tendrá que ser potencializada, porque obviamente si se crea un organismo, pues se van a tener que crear algunas corresponsalías en lo local, pues que vayan auditando cada uno de los registros. Quizá lleve mucho tiempo,
Pero hoy, por ejemplo, nosotros hemos avanzado mucho porque todos estos casos que yo les platiqué de que oficialmente no hay los conteos de los homicidios en la prisión Los Ángeles, de esta persona que fue encontrada colgada con un cinto y un tatuaje que fue categorizado como un suicidio, de las 3 personas privadas de la libertad en Lerdo que fueron encontradas en septiembre. O sea, todos esos casos nosotros los discutimos directamente con la Procuraduría o la Fiscalía a fin de que sean contabilizados o al menos que los incluyan dentro de las categorías correspondientes. Eso creo que puede ser un avance, pero sí es muy lejos a lo que pretende un organismo como el que sugiere México Evalúa, que esté pues, prácticamente detrás de todas las personas que van contabilizando los registros de incidencia delictiva, ¿no? Bien. Marco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tu punto de vista respecto a este tema que sin duda sigue siendo un tema importante. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego.